Buenas tardes, esto es una clase de nivel 2 de lengua 2 distancia en la que voy a hablar del texto argumentativo, que es el último que nos quedaba por ver, la argumentación. Los textos argumentativos son aquellos que intentan convencer al receptor de algo. Van a siempre intentar convencer, van a intentar hacer al lector partícipe de las ideas que sostiene el autor del texto, ¿verdad? Las ideas de las cuales nos quiere convencer, ¿de acuerdo? Es un texto que no es nada inocente, sino que tiene una intención de llevarnos a pensar como quiere que pensemos el autor del texto. Llamamos tesis a la postura que sostiene el autor del texto. La tesis es la idea de la cual nos quiere convencer. ¿De acuerdo? La tesis es la idea de la cual nos quiere convencer el texto. Y los argumentos son las razones que da el autor del texto para fundamentar su opinión, las herramientas en las que se apoya o que utiliza para hacernos creer lo que nos quiere decir. ¿De acuerdo? Estoy hablando ya como si fuera algo de lo cual tuviéramos que estar precavidos y lo es en muchos casos, porque vivimos en un mundo politizado lleno de pugnas políticas e ideológicas donde estamos en medio de una batalla campal de ideas por medio de los medios de comunicación, por medio de las redes sociales y no estamos para nada exentos, ¿no? de participar en ellas también, ¿no? Sino que nos salpican siempre y tenemos que contestar, tenemos que argumentar por qué tiene razón o por qué no tiene razón alguien y siempre vamos a tener que saber, sobre todo, detectar la tesis, ¿no? Cuál es la idea de la que nos quieren convencer. Incluso a veces puede que encontremos argumentaciones disfrazadas o camufladas en algún informativo, en algún texto que sea expositivo, ¿no? Como puede ser una noticia, pero claro, dentro de esa noticia pues puede haber en un segundo nivel argumentaciones, puede haber una argumentación para hacernos creer algo, ¿no? Bueno, en todo ello puede que estemos de acuerdo completamente y nos parezca muy bien lo que han dicho, con lo cual nosotros vamos a transmitir esa idea también con eso que hemos oído, ¿no? O hemos leído, ¿de acuerdo? Nos cuentan aquí en este texto sacado del libro de Marea Verde, dice, desde la antigüedad ha habido gran interés en descubrir la manera más eficaz para convencer a alguien de algo, ¿no? A este arte se le llamaba retórica, el arte de la retórica. Era el arte del rétor, ¿no? El orador, de alguien que era capaz de hacer retórica, ¿verdad? Los mismos recursos que se emplean en literatura se utilizan también como una manera de embellecer el mensaje y hacerlo más atractivo. Por eso estos hombres de la antigüedad, ¿vale? Hombres y mujeres, pero principalmente hombres, claro, eran personas que hablaban muy bien, que tenían la capacidad de hacer retórica, ¿no? Por eso hoy en día se sigue llamando a los recursos literarios figuras retóricas. Figuras retóricas son esto de la metáfora, el símil, el hipérbaton, la hipérbole, ¿no? Todos estos recursos, ¿no? Para embellecer el lenguaje, el mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto tiene que ver con la antigüedad clásica de Grecia y luego Roma, ¿no? Donde por medio de las asambleas de la política, ¿no? En la democracia ateniense y en todo tipo de acto político, pues había que defender ideas, tratar de convencer a un auditorio o a otro interlocutor, ¿no? De manera que eran expertos, ¿no? Estos hombres de la antigüedad en expresar un mensaje bello y convincente. Llegaban a ser maestros en este arte de la retórica, ¿no? Y es cuando llegan a instruir a otros jóvenes y a la vez estar en activo en el mundo de la política. Y estos
tenían un nombre, se llamaban sofistas, ¿de acuerdo? Los sofistas eran estos maestros en la antigüedad griega, ¿no? Del mundo helénico, que eran capaces de enseñar el arte de la retórica, aparte de usarlo, ¿no? Con gran eficacia. Y en ello era Platón, el filósofo Platón, ¿no? El que los criticaba severamente. Decía que eran falsos, porque eran gente que por medio de esas artes, ¿no? de convencer, de llevar a la gente detrás de ellos para hacerlos partícipes de sus ideas, ¿no? Como el flautista Gamelin llevándose los ratones, pues estos hombres pues no estaban diciendo la verdad, no hacían, no cumplían la virtud de decir la verdad, ¿no? Sino de defender una idea por interés, ¿de acuerdo? Entonces, esto para Platón, que creía en un mundo de las ideas perfecto, sublime, ¿no? Ese perfecto que estaba por encima de la realidad y que debíamos aspirar a ello, pues para él era algo censurable, algo reprobable, ¿no? Que la gente fuera capaz de convencer aunque no dijera la verdad, ¿de acuerdo? Entonces esos se llaman sofistas, ¿de acuerdo? Hay una frase de Platón que decía más o menos algo así, como la, la verdad es a la retórica lo que no, es al revés, la retórica es a la verdad lo que la cosmética es a la belleza, ¿vale? La retórica es a la verdad lo que la cosmética es a la belleza. Es decir, que la misma relación de falsedad, ¿no? De un disfraz falaz, de algo que es falso y aparente, ¿no? Como puede ser el maquillaje, la cosmética, ¿no? Para parecer alguien bello, pues es lo mismo que la retórica para la verdad, ¿de acuerdo? Bueno, en lógica se llaman falacias a los argumentos que no respetan las reglas de la lógica. En los textos argumentativos con frecuencia se recurre a falacias, ¿vale? Falacias es la palabra, el sustantivo, que viene del adjetivo falaz, ¿no? Y falaz, pues es algo falso, algo que con una aviesa intención de engañar, ¿verdad? O sea, algo que trata de engañar. Entonces, eso son falacias, ¿vale? Aquí tenemos algunas. Esto está sacado, repito, del libro de Marea Verde. No estoy muy de acuerdo con algunas, ¿vale? El argumento por la fuerza. Es un argumento donde la coacción es dada como justificación para una conclusión, ¿no? Entonces, de decir, pues cuando alguien tiene de acuerdo, digo, no, y tienes que estar de acuerdo porque si no, pues te encarcelo, o te mato, o si es un profesor, pues no, porque si no suspendes, ¿no? Porque es que tengo yo la sartén por el mango, ¿no? Entonces, eso sería un argumento por la fuerza. Que bueno, es un argumento que, bueno, sí, es verdad que a veces puede ser una falacia, ¿de acuerdo? Sí, en general sí. Tu quoque, ¿vale? El tú también, ¿vale? Esto se lee quoque, ¿vale? En latín se leían las u's entre la q y las demás vocales, ¿vale? Quoque. Se defiende de una crítica, alguien se defiende de una crítica alegando que el emisor de esa acusación también comete el mismo error, ¿no? O de ese juicio, ¿vale? También comete el mismo error, como diciendo, bueno, si alguien, por ejemplo, me acusara a mí de llegar tarde a clase, yo voy a decir, bueno, y tú también, ¿no? Anda que no llegas tarde tú también veces, ¿vale? Bueno, pues eso es una falacia según esto. La verdad es que no tanto, porque si alguien quiere defender algo virtuoso, ¿no? Como hacer algo bien, ¿no? Algo aceptado moralmente como que está bien, si no lo hace él mismo, ¿no? Pues está siendo falaz, ¿no? Es el típico el típico caso, ¿no? de los curas o párrocos o clérigos, ¿no? que en la tradición hispánica, ¿no? Con esta fuerte crítica que ha tenido en el Lazarillo de Tormes y en literatura del siglo de oro, ¿no? Y se decía de alguno que decían, haz lo que yo diga y no lo que yo haga, ¿no? Haz lo que yo diga y no lo que yo haga. Es decir, que ahí está haciendo un poco de argumento por la fuerza también, ¿no? Alguien que está en una posición de poder y está diciendo que, por ejemplo,
no hay que cometer adulterio y se le ha visto que este cura pues está con una mujer o lo que sea, pues es decir, no, él va a decir haz lo que yo diga y no lo que yo haga. Pero claro, le podría decir ya, pero es que yo entonces también voy a cometer adulterio, porque si tú lo haces, yo también, ¿no? Bueno, entonces, que sepáis que esto, aunque sea muy racional, no es que escape de la lógica, esto es lógico. Lo que pasa es que aquí lo consideran falacias, porque es que no es tampoco un argumento muy adecuado, ¿no? Porque puede que alguien esté haciendo algo mal, entonces, bueno, pues yo también lo hago, ¿no? Entonces eso no es lógico, no hay que hacer lo que los demás hagan aunque esté mal, ¿de acuerdo? Entonces ahí está la falacia, ¿de acuerdo? Pero en cierto momento puede servirnos para defendernos de una acusación. Argumento dirigido a las emociones, el argumento emocional. Se apela a las emociones del receptor más que usar argumentos válidos. Entonces esto también puede ser una falacia, ¿no? Porque apelar a las emociones no es siempre lo más racional, ¿no? Estamos viendo que conmovedor puede ser algo, pero claro, podemos estar usando esas emociones para convencer cuando no estamos haciendo lo más lógico, ¿no? Si estamos hablando de, no sé, de la pena que da matar un cerdo, ¿no? Un animal, porque la gente pues tiene que comer y tal, pues bueno, pues también depende, ¿no? Es cierto que la gente tiene que comer, ¿no? Llevamos muchos siglos de carnívoros y además ese animal se ha criado para eso, etcétera, ¿no? Bueno, pues los argumentos dirigidos a las emociones pueden ser falacias también. Aquí luego nombran el argumentum ad populum o argumento dirigido a la mayoría. Concluye que una proposición debe ser verdadera porque muchas personas lo creen así. Entonces esto también puede ser una falacia, es decir, no, es que todo el mundo lo dice o todo el mundo lo cree o esto es que la mayoría piensa así. Entonces si todo el mundo, no sé, piensa que, no sé, que por ejemplo el fútbol es el mejor deporte porque es el de mayor interés y todo el mundo es forofo o aficionado al fútbol, pues vamos a concluir que el fútbol es el deporte más importante, ¿no? Bueno, pues depende, no sé, a lo mejor hay otros deportes o a lo mejor eso sería pues hablar de la mayoría, ¿no? Bueno, pues estos son falacias, ¿de acuerdo? Puede que, no sé, si tengo alguna pregunta en el examen que con algo que no me encaje con la puntuación que tengo más o menos preparada, pues puede que a lo mejor ponga alguna cuestión sobre esto, pero bueno. Tipos de estructura, esto es muy importante. En los textos argumentativos tienen una estructura preestablecida, pueden tener una de estas 4 estructuras, ¿de acuerdo? La estructura deductiva va de lo general a lo particular y es una estructura donde la tesis está al principio. Primero se expone la idea que se va a defender, la idea de la cual nos van a querer convencer, y luego se dan los argumentos. Entonces, se puede empezar diciendo, pues eso, no hay que comer carne. Pobres animales que son seres sintientes y nos miran y piensan y quieren ser nuestros amigos y luego pues somos crueles porque los matamos cruelmente y nos lo comemos, ¿no? Bueno, en fin, eso sería un ejemplo cualquiera, no es que esté yo de acuerdo con todo esto, pero la tesis iría al principio, no hay que comer carne, ¿no? Y luego nos dan las razones por lo cual no hay que comer carne, ¿vale? Inductiva es al revés y es muy frecuente. La inductiva es casi la mejor manera de exponer una argumentación, de dar una argumentación, de exponer un texto argumentativo, ¿vale? De lo particular a lo general. La tesis está al final. Se van dando primero datos, argumentos, se van avanzando hasta que al final se dice la idea fundamental del texto, que coincide más o menos con una conclusión, ¿de acuerdo? Entonces, como todos los textos más o menos bien hechos tienen una conclusión, en esa conclusión es donde está la tesis, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería inductiva. La estructura encuadrada
es el tipo de estructura que también se llama circular, donde la tesis está al principio y al final. Vamos a encontrar ideas, la idea fundamental, la idea de la que nos quiere convencer al principio y luego al final también. Se retoma, ¿no? Se vuelve sobre ello. Y la estructura paralela es un poco desordenada, que es cuando la tesis va varias veces intercalada entre los argumentos. Se repite varias veces a medida que se avanza con argumentos. Esto sería estructura paralela. Bueno, hay una serie de argumentos más o menos frecuentes que son estos: de autoridad, recurrir a la opinión de alguien experto en un tema o de una institución importante, ¿no? Pues como dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O como dice Aristóteles en la amistad, o como dice Platón, o como dice Schopenhauer, o como dice Einstein o Stephen Hawking en no sé qué. Bueno, pues eso es argumento de autoridad, recurrir a una autoridad que sabe del tema, ¿no? Y nos apoyamos en lo que ha dicho otro. De ejemplos, pues ilustrar lo que decimos con un caso concreto, ¿no? Donde además se suele decir por ejemplo, ¿vale? De hechos se parece al anterior, ¿vale? Son hechos o situaciones que avalan la tesis, ¿no? Como ya sucedió en no sé dónde, tal y cual, ¿no? O sea, hechos reales que han ocurrido y que exponen, ¿no? Que sostienen que la tesis es cierta, ¿vale? De datos, pues esto es el argumento más potente, más sólido, porque son cifras, ¿no? Dar cifras que demuestran la tesis. De la mayoría, pues este es el que digo que puede ser una falacia, porque es de que lo aceptado por la mayoría no debe ser erróneo, que debe ser verdad, ¿no? Que debe ser correcto, ¿vale? Lo que cree la mayoría, pues es un argumento. De sentido común, pues también puede que coincida con algo de la mayoría, ¿no? Pues es algo que parece de sentido común. De semejanza o analogía, comparar un hecho con otro similar, ¿no? Esto es, pues, hacer una analogía, decir, al igual que pasa con no sé qué, pues, claro, pues en este caso, pues tal y cual, ¿no? O sea, es hacer una analogía. De singularidad, esto es apelar a que un hecho es diferente y es único y por lo tanto hay que prestarle atención y tal. De moral o de ética es apoyarse en valores morales o éticos. De moral o de ética realmente no es exactamente lo mismo. Moral es lo que se considera bueno por parte de un grupo, de un gremio, ¿no? De un grupo de personas que puede ser muy extenso, ¿no? Pero se habla, por ejemplo, de la moral católica o la moral cristiana, ¿no? Que puede chocar con la moral protestante, ¿eh? O sea, la moral católica pues se considera que es bueno ser fiel a la pareja, tener hijos, todas estas cosas, ¿no? Mientras que la ética es algo que está fuera y por encima de la moral. Es lo que consideramos que es lo mejor, que es bueno como individuos. De manera que puede que a lo mejor por amor alguien decida ser infiel porque está mal casado, ¿no? Porque está a lo mejor mal en su matrimonio, pero tampoco lo puede romper porque entonces causaría un trauma familiar o lo que sea, o está en una sociedad que no lo permite, ¿no? Entonces tiene razones personales, ¿no? Para hacer algo bueno. Entonces eso sería algo ético, ¿vale? La ética es algo que nosotros como personas, ¿no? Habiéndolo razonado y viendo que es lo mejor para nosotros y para la sociedad, hacemos algo que puede chocar con lo que se considera bueno desde el punto de vista moral, ¿de acuerdo? Pero bueno, nosotros en un texto quizá mejor no enfrascarnos en distinguirlos, ¿vale? Podemos moral o ético y ya está. De experiencia personal, este sí sale mucho también. Se basa en las observaciones o experiencias del propio autor, ¿eh? Porque yo lo he vivido, porque estuve ahí, el día que estuve ahí tal y cual, ¿no? O sea, experiencia personal. Y afectivo emotivo es apelar a la sensibilidad emocional del receptor para conmover, ¿de acuerdo? Que también hemos dicho que puede ser una falacia. Bueno,
Aquí tenemos un pequeño texto explicado, ¿no? También de unas diapositivas de internet. Y habla pues de los bosques tropicales, ¿no? La existencia de los bosques tropicales está en peligro. Aunque a diario nos beneficiamos de su existencia, por su aportación de oxígeno y por la variedad de especies también a diario contribuimos a su destrucción. O sea, que nos beneficiamos y tal, pero que también contribuimos a su destrucción. No todos somos conscientes de que lo hacemos, pero lamentablemente algunos sí lo son. Los habitantes de los países desarrollados estimulan la explotación abusiva del bosque tropical con su demanda de maderas especiales. Echemos una mirada a nuestra propia casa. Probablemente tiene su de parqué, bonitos muebles, armarios y otros objetos que están hechos de maderas tropicales. Pero el precio que pagamos por nuestro suelo de parque no refleja todos los costes de su producción, especialmente los costes a largo plazo de la deforestación en áreas remotas como África Occidental y Borneo. Así pues, todos contribuimos con nuestro estilo de vida consumista a la desaparición del bosque tropical. Bueno, pues aquí vemos que está el tema, es el consumo de madera de bosque tropical, pero la tesis es de qué nos quiere convencer, y nos está convenciendo de que estamos destruyendo el bosque tropical, ¿no? De que no deberíamos destruirlo, de que no debemos destruirlo, que estamos destruyendo el bosque tropical, ¿de acuerdo? Esa es la idea de la que nos quiere convencer. ¿Qué argumentos da? Pues aquí dice pues que nosotros tenemos mucha madera en casa, demasiada, ¿no? Tenemos muchos muebles y parqué, ¿no? de madera que no es de nuestro país, sino traída barata de otros países donde esquilman los bosques, las selvas, ¿no? Anticipo ya que este texto es muy antiguo, debe ser de los años 80, porque ahora tenemos suelo de tarima flotante de plástico barato, tenemos muebles rellenos de aglomerado de estos que se tumban las estanterías al poner 4 libros, ¿no? Entonces esto de madera maciza de antes ya no es así. Y dice aquí también que el precio que pagamos pues que no refleja el daño que se hace en la deforestación, ¿no? Entonces esto pues podría ser un argumento moral o ético o algo así, ¿de acuerdo? Este otro pues es este primer argumento, echemos una mirada a nuestra casa, sería un argumento de hechos, ¿vale? El argumento de que tenemos hechos o situaciones que valen la tesis, ¿no? Que nuestra casa tiene mucha madera, ¿vale? Y luego, pues el argumento moral, ¿no? De que estamos pagando barato algo que debería ser más caro, ¿no? Porque la deforestación no se recupera en muchos años. Y además se destruyen muchas especies y todo eso, ¿vale? Bueno, entonces aquí nos cuenta que es un texto argumentativo que expone razones, argumentos para defender una tesis y que suele aparecer combinado con la exposición. Bueno, en este caso no hay apenas exposición, no están dando datos que informen mucho, muy poco, ¿no? Que hay bosques tropicales y que se están explotando, ¿vale? Pues ya está. Y estos textos los vamos a encontrar en muchos casos en los periódicos, en los periódicos, en los géneros de opinión, que ahora contaré. Bueno, tenemos otro texto aquí, este que está aquí en el enlace, este azul. Si tenéis las hojas impresas, obviamente no lo podéis ver, pero si tenéis esto en PDF, podéis pinchar aquí y os va a salir esto, ¿vale? Esta página web de un profesor que dejó aquí escrito un texto explicado, ¿no? Entonces voy a leer este otro texto, ¿vale? Es otro texto argumentativo. Se titula Muertos y dice así: es la maldición que no cesa. Cada puente y cada fin de semana las carreteras se cobran un tributo siniestro. Muertos, lisiados y al final familias destrozadas. Es la única y cruel verdad. Estamos ensayando de todo, pero con pocos resultados. El alcohol y los nervios son los que llevan a las maniobras temerarias, las que ponen en peligro la vida de quien las hace y de los que vienen de frente. Para muestra un botón. El viernes pasado volvía de las Cortes. Eran casi las 20 horas. Noche cerrada. Pasado Ceinos de Campos, un automóvil con matrícula de Madrid, en pleno cambio de rasante, adelantó por la izquierda no a uno ni a dos, sino a 4 vehículos que iban en caravana. El conductor jugó a la ruleta rusa y lo sabía. Por fortuna no venía nadie de frente. De haber sido así, hubiera ocurrido una masacre. Ante tales situaciones, uno lamenta que la Guardia Civil no estuviese allí.
Cuando cae la noche, los radares al parecer no son operativos y las patrullas desaparecen. Los desaprensivos aprovechan. Pero además del lamento ante la contemplación impotente de tales tropelías, uno se pregunta qué se puede hacer para que las carreteras sean más seguras. Y se me ocurren varias cosas. La primera, destinar más recursos al desdoblamiento de vías muy transitadas. Así se elimina al menos la mitad del peligro. Pero no basta, pues hay conductores que en cuanto entran en una doble vía, sea cual sea su trazado y la densidad del tráfico, se creen en la obligación de ir al límite de las posibilidades de su motor. Creo que los radares son insuficientes. Son máquinas de recaudar y en la mayoría de los casos se ponen en trazados urbanos y dejan sin cubrir los tramos entre pueblos, que es donde se cometen tan graves infracciones. Además, hay que ser inflexibles con el alcohol. La tolerancia debería ser 0,0. Aquí sí que no se puede ser indulgente. El si bebes no conduzcas debería tener la inexorabilidad de una ley física, por el conductor y por los demás. Y por último, hay que concienciar a los conductores a mirar lo que hay debajo del capó del vehículo, también los neumáticos. Nos sorprenderíamos si supiéramos que poca gente sabe que una presión insuficiente hace que el vehículo se vaya en una situación de emergencia. E igualmente que muchos conductores solo paran en la gasolinera para repostar, sin preocuparse de nada más, aunque encaren un viaje de cientos de kilómetros. También se puede descuidar la conducción en la ciudad, especialmente en los fines de semana y por la noche. Hay quien va de retirada cargado de alcohol y sin dormir. Pues ninguna indulgencia en tales casos, porque aún hay una realidad que no se puede cambiar. La gente se mueve mucho los fines de semana y es mejor prevenir que lamentar. ¿Vale? Y esto viene de un periódico que es el Diario de León y de este autor. Bueno, pues el profesor que ha hecho esto ya nos dice aquí unas cuantas respuestas propias de las preguntas que yo mismo pongo en los exámenes, porque somos así, ¿no? Un examen de lengua es así, ¿vale? Resume el texto con tus propias palabras y que no sea más de unas 9 líneas. Este texto se puede resumir así. Las imprudencias de los conductores al volante son la causa fundamental de los accidentes de tráfico. Pese al aumento de las medidas, cada fin de semana las carreteras registran un nuevo siniestro. Mejorar el estado de las vías urbanas e interurbanas, aumentar los controles, la inflexibilidad ante el alcohol y una mayor concienciación por parte de los conductores son algunas de las medidas propuestas por el autor, Fernando de Arbizu, para aumentar la seguridad. Más o menos, ¿no? Se puede resumir de varias formas, pero aquí ha hablado de que las imprudencias son causantes, ¿no?, de los accidentes, ya sean de no vigilar el vehículo o de conducir de manera atrevida, ¿no?, de manera brusca, ¿no? O sea, las maniobras bruscas y pues conducir bajo los efectos del alcohol, etc., ¿no? O sea, imprudencias, ¿vale? Con imprudencias ya está dicho todo eso. Notad que no ha puesto el ejemplo de que iba yo por las Cortes y no sé qué. Eso es una tesis que no hace falta decir en el resumen. Lo que sí que es importante es que, aunque han aumentado las medidas, hay radares, siempre sigue habiendo siniestros. Sobre todo los fines de semana, ¿vale? Cosa que no ha dicho aquí, pero que ha hablado de los fines de semana. Ah, sí, aquí está, cada fin de semana, ¿vale? Los fines de semana es un dato muy importante. Y que, bueno, que hay que aumentar los controles, mejorar el estado de las carreteras y concienciar a los conductores, ¿de acuerdo? Todo eso son medidas que habría que tomar, ¿vale? Entonces, todo esto, bueno, pues es el resumen. El tema y la tesis, para que veáis la diferencia. Aquí, como para que veáis que el tema no es exactamente lo mismo que la tesis. El tema es el mal estado de las carreteras y las imprudencias al volante como principales causas de los accidentes de tráfico, ¿vale? El mínimo tema que teníais que decir aquí es, por ejemplo, los accidentes de tráfico, ¿vale? Eso es un poco pobre, pero sería una manera de denunciar el tema. Causas y consecuencias de los accidentes de tráfico estaría mejor. Causas y las terribles consecuencias de los accidentes de tráfico, ¿vale? Eso también estaría un poquito más completo. Y luego aquí, bueno, pues aquí lo ha hecho un poquito de esta manera, ¿vale? Entonces la tesis es de lo que nos quiere convencer, de no cometer accidentes de tráfico, de tomar medidas contra los accidentes de tráfico. Entonces,
Esto es la tesis, la necesidad de medidas que garanticen la seguridad de las carreteras y una mayor concienciación por parte de conductores. ¿Vale? ¿De qué nos quiere convencer el texto? De que hay que mejorar las medidas para evitar los accidentes de tráfico. ¿Vale? No es exactamente el tema. El tema es, pues, las causas de los accidentes de tráfico, ¿no? Pero la necesidad de medidas que hay que tomar para evitar los accidentes, eso sería la tesis. ¿De qué nos quiere convencer el texto? Pues de eso, ¿no? Ahí es donde apela a nosotros, a los lectores, ¿no? Donde está la función apelativa del texto, en que debemos ser conscientes de que hace falta mejorar esto, ¿vale? ¿Qué argumentos va a dar? Pues bueno, pues un argumento emocional. La angustia que provoca en el lector pensar en las consecuencias de los accidentes de tráfico, para persuadirnos de su idea, ¿vale? Y fijaos cómo lo hace para el examen, ¿eh? Lo explica y pone la cita del texto con la línea en donde está, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante para el examen si os pongo un texto argumentativo, que localicéis los argumentos, digáis de qué tipo son, y luego citéis en el texto el argumento, ¿vale? Lo que consideráis el argumento, ¿de acuerdo? Muertos, lisiados y al final familias destrozadas. Esto es un argumento emocional. Está en la línea 2, ¿vale? Aquí contáis las líneas, muertos, lisiados, al final familias destrozadas. Pues esto es muy importante decirlo también, en qué línea está del texto, ¿vale? Las contáis o si no tenéis muchas ganas de contar las líneas, por lo menos decir primer párrafo, ¿vale? En el primer párrafo está este argumento emocional, ¿vale? Lo copiáis. No me pongáis aquí guarrerías en el texto, subrayando, colorines y esas cosas. Me ponéis contestado, que esto es un examen de lengua, tenéis que escribir, ¿vale? Pues pone argumento emocional, 2 puntos, muertos, lisiados y al final familias destrozadas, línea 2, ¿vale? Esto es lo que tenéis que copiar en el examen. Argumento de experiencia personal, ¿no? Y aquí lo explica, ¿vale? Que el autor ha visto el peligro en una situación que ha vivido él mismo. Y copia aquí lo que es el argumento. El viernes pasado volvía de las Cortes y para no copiarlo entero pone aquí unos corchetes con 3 puntos suspensivos, ¿vale? Con unos puntos suspensivos para abreviar un poco y no copiar la frase si es muy larga. Esto lo podéis hacer también, ¿vale? El viernes pasado volvía de las Cortes y que uno adelantó a 4 vehículos seguidos, ¿no? Línea 6 a línea 9, ¿vale? Argumento de sentido común. Se hace uso de la lógica a través de una generalización evidente, ¿vale? Pues con el alcohol dice la tolerancia debería ser 0,0, ¿vale? Que es así, ¿no? Este texto es muy antiguo, es quizá los años 90 o año 2000 y poco, ¿no? Cuando todavía se permitía un poquito de alcohol, pero ahora el control de alcoholemia es 0, ¿vale? Entonces, la tolerancia debería ser 0,0, ¿vale? Línea 23, ¿vale? Argumento de sentido común. Argumento de refrán, este no viene en la lista, pero bueno, lo dice y ya está. Un argumento, podríamos decir, paremiológico, ¿no? La paremiología es el estudio de los refranes, ¿vale? Os lo escribo aquí para que veáis la palabra, ¿vale? Paremiología es el tratado de refranes, estudio que tiene que ver con los refranes, disciplina que estudia los refranes, ¿vale? Entonces, si queréis aprender una palabra nueva, la paremiología es la ciencia que estudia los refranes, ¿vale? Bueno, pues podemos decir argumento de refrán. La sabiduría popular tradicional sustenta la validez del argumento. Es mejor prevenir que lamentar, ¿vale? Entonces, esto es un argumento también. Sabiduría popular, ¿vale? Línea 34-35. Bueno, y ahora tenemos aquí más explicaciones sobre el texto que también pueden ser preguntas de examen, ¿no? Justifica por qué el texto es argumentativo o localiza rasgos lingüísticos del texto que demuestren que el texto es argumentativo, ¿vale? La pregunta sería así, rasgos lingüísticos del texto para demostrar que es argumentativo. Bueno, pues dice aquí que predomina una actitud subjetiva, el texto destaca por su subjetividad, ¿no? Por las opiniones, por la visión personal del autor, ¿no? El autor pretende convencernos de su tesis e introduce experiencias personales y pronombres y formas verbales de primera persona de singular. Y otra vez vuelve a dar ejemplos con la línea en donde están.
¿vale? Importante. Formas verbales de primera persona, creo, ¿no? Yo creo, ¿vale? Línea 20. Y pronombres en primera persona, el pronombre personal me, ¿no? Pronombre personal átono, me, ¿vale? Línea 16. Para justificar su punto de vista y reflexionar sobre el tema. Del mismo modo, se distancia de las tropelías que narra mediante el uso de la tercera persona, ¿vale? Eso decimos por qué. ¿Para qué usa la tercera persona cuando está usando la tercera persona? Pues para decir lo que no se debe hacer, para hablar de otros que están haciendo algo mal, ¿vale? Explicamos por qué usa la tercera persona, ¿vale? Para distanciarse. Sabe, paran, encaren, ¿no? Entran, ¿vale? Entonces tenemos verbos en tercera persona, del plural en este caso, ¿vale? Y sustantivos genéricos como muchos conductores, poca gente, ¿no? Por último, introduce formas verbales de primera persona del plural para implicar al lector dentro del texto. Estamos, nos sorprenderíamos, supiéramos, ¿vale? Esto de la primera persona del plural es una forma lingüística que comprende, desde mi punto de vista, pero que es totalmente lógico, las funciones expresiva y apelativa a la vez. Primero, la expresiva, porque está en primera persona, aunque sea del plural, ¿vale? Estamos, nos sorprenderíamos, ¿no? Nosotros, ¿vale? Está dando de alguna manera la función expresiva, pero claro, al atraer, al incluir con ese nosotros al lector, ¿no? Es como si nos llamase la atención y nos incluyese ahí, con ese nosotros. Por lo tanto, también está la función apelativa. Cuando veamos primera persona del plural, en un texto como este, señalad las dos funciones del lenguaje, expresiva y apelativa, ¿vale? Porque se complementan. Está dando su opinión a la vez que está llamando la atención sobre nosotros para atraernos a su opinión. ¿Vale? Bueno, uso del presente habitual, ¿vale? El presente gnómico o presente habitual, ¿vale? Es el de las cosas que siempre ocurren así, ¿vale? El presente gnómico es lo que también se llama presente habitual. Aquí, pues los refranes tienen presente gnómico, ¿vale? Es el que tiene algo que es atemporal, que siempre ocurre de esa manera, ¿vale? Buscadlo un momento, si queréis, ¿no? Tenemos la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? ¿Vale? Bueno, bueno. El 2 y 2 son 4, el elefante tiene colmillos y trompa, ¿vale? Eso es presente gnómico o presente atemporal o podemos decir habitual también incluso, ¿vale? Es el agua hierve a 100 grados, ¿vale? Todo esto es el tipo de presente que no es que esté ocurriendo algo en el presente, sino que siempre pasa así, está pasando siempre ocurre de esa manera, ¿no? Dice aquí, dota el texto de carácter atemporal, alejado de una situación puntual y extensible en el tiempo, pues las negligencias al volante son un problema que ha existido, existe y seguirá existiendo. Y si no se ponen medidas eficaces y se conciencian a los conductores, ¿vale? Es, cesa, cae, vienen, dejan, paran. O sea, este presente es presente habitual. Es algo que siempre pasa así. Si un coche adelanta, estoy diciendo el verbo adelantar en presente, si un coche adelanta bruscamente, está cometiendo un peligro, ¿no? Comete un peligro, ¿vale? O sea, es algo que siempre ocurre de esa manera, ¿vale? Bueno, los campos semánticos y campos asociativos. Aquí habla de campo asociativo. ¿Por qué? Porque va a incluir distintas categorías gramaticales, ¿de acuerdo? Campo asociativo es reunir palabras que tienen que ver con un mismo tema. Hay que decir de qué tema. Aquí va a hablar de la conducción, ¿vale? Entonces, el campo asociativo de la conducción aparece con las siguientes palabras. Carretera, carreteras, automóvil, adelantó. ¿Vale? Entonces veis aquí hay un verbo, estos son sustantivos, carreteras, automóvil, adelantó, por eso es un campo asociativo. Si no, serían campos semánticos. Si solo buscáis sustantivos, poned campo semántico. Si vais a mezclar algún otro tipo de palabra, como algún verbo, ¿vale? O algún sintagma incluso, ¿vale? Cambio de rasante, ¿no? Pues eso ya sería campo asociativo, ¿de acuerdo?
Entonces adelantó, cambio de rasante, vehículos, conductor, radares, guardia civil, patrullas, vías, tráfico, motor, capó, neumáticos, gasolinera, kilómetros, vale. De no ser por adelantó, podríamos haber dicho campo semántico, porque todos son sustantivos, ¿eh? Pero bueno, campo asociativo de la conducción, ¿vale? Registro formal, dice, utiliza el registro formal con uso dominante de la variedad estándar del lenguaje, ¿vale? La variedad estándar es el nivel, ¿no? O sea, la variedad estándar, pues que no está que no está metiendo nada coloquial, salvo algunos refranes, ¿no? Como empleando algo para acercarse al lector o algún guiño al lector, ¿vale? Pues refranes o expresiones populares como esto de para muestra un botón, ir de retirada, ¿no? O sea, estos son algo que se sale un poquito del registro formal y la variedad estándar, pero que queda bien, ¿vale? Lo hace para acercarse al lector. El autor también hace uso de distintos recursos estilísticos como la metáfora, jugó a la ruleta rusa y refranes, que ya hemos dicho, mejor prevenir que lamentar. E incluso eslóganes publicitarios, un eslogan publicitario como es si bebes no conduzcas. Bueno, esto ya es muy minucioso, nosotros no vamos a llegar a tanto, pero todo lo entendéis, ¿vale? Porque esto es una metáfora, jugó a la ruleta rusa, ¿no? Es que se jugó la vida, o sea, arriesgó, ¿no? Y un refrán ya sabemos lo que es, y un eslogan publicitario también, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es un comentario pues bastante completo. Y luego también teníamos esto de los mecanismos de cohesión presentes en el texto, ¿vale? En mis clases presenciales ya lo hemos visto y no creo que lo ponga, pero en distancia sí, ¿vale? En los grupos de distancia que tengo, como tengo que cubrir también el tema 1, pues seguramente pregunte elementos de cohesión en el texto, ¿vale? Aparte de la coherencia, que sería el resumen, el tema y la estructura. Pues, por ejemplo, va a usar repetición, ¿vale? Un mecanismo de cohesión sería la repetición de palabras clave del texto. Conductor, que aparece varias veces, ¿no? No hace falta que pongáis todas, si lo veis 2 o 3 veces, pues ya vale. Carreteras, alcohol. Luego vamos a encontrar lo que tenemos en los apuntes como sustitución. Sustitución que puede ser por sinónimos o por términos equivalentes que no sean sinónimos, ¿vale? Tenemos carreteras, vías, ¿vale? También trazados urbanos, también es para decir carreteras. Y luego automóvil y vehículo, ¿vale? Entonces, para no repetir cuando no sea necesario, va a usar sinónimos o términos equivalentes, ¿vale? Esto sería otro mecanismo. Y luego también entra un poco entre coherencia y cohesión el hablar de los campos asociativos, ¿no? Porque, por un lado, dan unidad temática, que es propio de la coherencia, pero que el texto esté tejido, ¿no? Con palabras que tienen que ver con el mismo tema también le da cohesión, ¿de acuerdo? Y dice, estos 3 mecanismos permiten al autor mantener el tema a lo largo de todo el artículo, facilitando la comprensión del mismo, pues hace referencia a los 3 factores que provocan los accidentes de tráfico: carreteras, conductores y alcohol. ¿Vale? Luego tendríamos la mención de catáforas y anáforas, que no lo he metido yo en este curso, ¿vale? Esto entra en primero de bachillerato, y que recomendaré a mis alumnos de ciclos que vean este vídeo, ¿vale? Porque los de ciclos y acceso a la universidad sí que lo tienen que saber, ¿vale? Entonces, leedlo por favor esto y también lo comentaremos en clase. Y tenemos elipsis, que también era un mecanismo de cohesión, que en este caso, pues la elipsis del sujeto de muchas oraciones, ¿vale? Para no repetir, ¿no? Constantemente el sujeto. Estamos, volvía, adelantó, son, encaren, ¿vale? Y muy importante, tenemos marcadores del discurso para organizar la información, ¿vale? Los conectores discursivos o marcadores del discurso, que ya hemos visto también en los temas anteriores, en el tema 1. Conectores de adición para añadir información, ¿vale? Y línea 16, además, línea 22, también 27, ¿no? Que es lo mismo que y tampoco en la 31, ¿vale? Vamos a ver el texto otra vez, pero vamos, que tenemos fácilmente pues ¿no? Que es la i, ¿no? Que estamos diciendo, también, ¿vale? Conector de aditivo, ¿no? Y, que va a decir otra vez ahí, al final, ¿no?
Además, otro conector aditivo, ¿vale? O sea, tenemos bastantes. Tampoco sería un conector aditivo también, porque es lo mismo que también, pero para decir una negación, ¿vale? Tampoco es lo mismo que también, ¿vale? Para hacer una negación. Tenemos conector opositivo, pero, ¿vale? Fijaos que empieza el párrafo con este pero, está haciendo una clara oposición con lo anterior que se ha dicho, ¿eh? Y bueno, pues conectores aditivos, veis aquí que tenemos y, ¿vale? Varias oraciones que empiezan por y. El empezar a organizar información con esto de decir la primera, ¿no? Que por cierto aquí en la elipsis también sería la primera ¿qué? La primera algo, ¿no? Porque esto es un pronombre ordinal, ¿no? Además del lamento, uno se pregunta qué se puede hacer para que las carreteras son preguntas. Y se me ocurren varias cosas, ¿vale? Y aquí omite la palabra cosas, ¿no? La primera cosa, ¿vale? Esto sería una elipsis, ¿vale? Aquí hay una elipsis, que es un mecanismo de cohesión, ¿vale? Bueno, como veis, pues hay mucho que sacar aquí de este texto. Tendríamos alguna cosa más que nos haya dicho aquí, de oposición, el pero, que ya os he dicho en la línea 17, y de ordenación del discurso también tenemos este por último, en la línea 25, ¿vale? En la línea 25, que estará por aquí, ¿no? Aquí igualmente... bueno, pues el caso es que por último es un conector de ordenación del discurso, ¿vale? Entonces pues tendríamos que señalarlo, ¿vale? Incluso podemos decir algo que no han dicho aquí, porque está funcionando el conector causal, ya que empieza una oración con este porque, ¿no? Porque hay una realidad que no se puede cambiar, no sé qué, ¿vale? Esto sería conector causal, aparte de todo lo que han dicho. Bueno, y ya está, ¿vale? Eso sería este comentario de este texto, ¿vale? Es un buen ejemplo, está bastante bien resuelto. Le agradezco a este profesor, sinceramente, que lo haya dejado público, ¿vale? En su página web, dándole a la lengua y a la literatura. Un profesor de instituto, profesora, no lo sé, ¿vale? Pues nos ha hecho un gran favor. Bueno, y volviendo a los apuntes, tenía yo otro resuelto mucho más cortito, que es este, ¿vale? Que lo cuento ahora en 5 minutos. Dice así: aproximadamente de 6 a 8 millones de animales son manejados por refugios de animales en los Estados Unidos cada año. Aunque algunos son recuperados o adoptados, casi 4 millones de perros y gatos no deseados no tienen a dónde ir, ¿vale? Los refugios de animales no pueden albergar y mantener humanamente a todos estos animales hasta su muerte natural. Se verían obligados a vivir en jaulas estrechas o en perreras durante años solos y estresados. Por otra parte, soltarlos tampoco es una opción. Si no se mueren de hambre, se congelan, son atropellados o enferman mortalmente. También pueden ser atormentados y posiblemente asesinados por jóvenes crueles. A veces lo más humano y compasivo que puede hacer un trabajador de refugios es dar a un animal una liberación pacífica, indolora, rápida y digna a través de una inyección intravenosa de pentobarbital sódico. ¿Vale? Entonces tenemos este texto argumentativo en 4 párrafos, ¿vale? Que es muy fácil, es muy sencillito porque está muy claro. Es un texto que quizá también podríamos considerar expositivo argumentativo porque está dando información también, ¿vale? Se está dando aquí cifras, se está diciendo sobre el tema de los refugios animales, ¿no? ¿Vale? Entonces, pero es más importante decir que es argumentativo a expositivo. Si decimos que el texto es solamente expositivo, nos estaríamos equivocando, ¿vale? Porque es expositivo argumentativo o directamente argumentativo. Bueno, entonces, ¿cómo se puede resumir? Pues en 3 líneas, así de fácil. En Estados Unidos, cada año se abandonan millones de animales. Los refugios animales no pueden acogerlos a todos, ni tampoco pueden soltarlos porque morirían. Por eso, lo mejor que pueden hacer los empleados de refugios es sacrificarlos. ¿Veis? Entonces, en Estados Unidos, cada año se abandonan millones de animales, es el primer párrafo. ¿Vale?
porque veis que el resumen se puede hacer poco a poco. Los refugios de animales no pueden acogerlos a todos ni tampoco pueden soltarlos porque morirían. Estos son estos dos párrafos, ¿vale? No pueden albergar y mantenerlos a todos porque se mueren, ni tampoco pueden soltarlos y tal, ¿vale? Y luego, aquí al final digo, por eso lo mejor que pueden hacer los empleados de refugios es sacrificarlos. Y con eso estoy diciendo el cuarto párrafo, el último párrafo, ¿vale? Que está diciendo que lo más humano y compasivo que puede hacer es matarlos. Ya, sí. Bueno, eso para mí pues es un poco una falacia también, pero bueno. Lo mejor que pueden hacer es ponerlos en adopción bien, con mucho esfuerzo y encontrar dueños para los animales. Pero bueno. Estructura. Pues la estructura es hacer lo que acabo de hacer, pero explicándolo, ¿vale? Primer párrafo sería una introducción al tema, que podemos decir que es abandono de animales, el tema, ¿vale? El tema, no la tesis, ¿vale? El tema, abandono de animales. Segundo y tercer párrafos son los argumentos que se pueden resumir en que no se pueden acoger a todos y que no se pueden soltar. Y el cuarto párrafo es la conclusión y también la tesis, ¿vale? Por eso os digo que la estructura es inductiva, ¿vale? La tesis es, abandonar animales equivale a matarlos, directamente, ¿no? Nos está diciendo, no abandonéis animales porque abandonarlos es condenarlos a muerte, ya que en la calle mueren y en los refugios animales mueren porque los matan, ¿vale? Entonces, abandonar animales equivale a matarlos. Así está bastante claro, está bastante clara la idea de la que nos quiere convencer el texto. Y muy importante decir que la estructura es inductiva, porque la tesis va al final. Tipos de argumentos. Pues en el primer párrafo tenemos argumento de datos, cifras enormes para hacernos conscientes del problema, ¿vale? Que estas cifras, por cierto, ya están caducadas, son el texto de hace 20 años o 30, ¿no? Entonces, bueno, de aquí tenemos 6 a 8 millones de animales, no sé qué, casi 4 millones no tienen a dónde ir, etcétera, ¿vale? Argumento de datos. En el segundo y tercer párrafo hay argumentos afectivo-emotivos para conmovernos por la trágica muerte de los animales abandonados que viven mal en las perreras, ¿no? Y si se los suelta, pues también lo que les puede pasar, que de hecho pasa, ¿no? Que los matan los niñatos o que se mueren de enfermedades, ¿vale? Los animales. Si se liberan también mueren, ¿no? Que están aquí diciendo, ¿vale? Entonces tenemos argumento afectivo-emotivos, ¿vale? Que en este caso no son falacias, ¿vale? Esto es verdad, que es una crueldad, ¿no? Abandonar animales, ¿no? Y lo que les pasa. Y los rasgos lingüísticos serían los siguientes. Tenemos léxico connotativo. Acordaos que es el léxico propio de la subjetividad. El léxico connotativo. Palabras elegidas con subjetividad. Atormentados y asesinados. Crueles. ¿Vale? Lo más humano y compasivo. Liberación pacífica. ¿Vale? Fijaos que siempre pongo entre comillas. ¿Vale? Liberación pacífica es también una figura retórica, una metáfora. ¿Vale? Y las figuras retóricas siempre van a ser propias de los textos argumentativos. Ya hemos dicho que eran propias de la retórica de la antigüedad cuando ya se estaban haciendo textos argumentativos, ¿no? Tenemos una metáfora que es dar muerte, esta liberación pacífica, ¿vale? Conectores discursivos también aparecen. Por otra parte, conector ordenador, ¿no? Por otra parte, también, que es un conector aditivo. Y este último, a veces, del último párrafo, a veces, lo más humano y compasivo, este a veces está funcionando en este caso como un conector consecutivo. Por eso, ¿vale? Este a veces es muy difícil de ver, ¿no? Así, pero que equivale a, por lo tanto, por eso, por estas razones, lo más humano y compasivo que puede hacer un trabajador es tal, ¿vale? O sea, este a veces está funcionando de conector consecutivo, ¿vale? Por eso, por lo tanto. Las funciones del lenguaje del texto son la referencial, cuando informa, ¿no? De 6 a 8 millones de animales, no sé qué, eso sería un ejemplo de función referencial, y la apelativa, porque trata de concienciarnos de no abandonar animales, el texto en general. ¿De acuerdo? Entonces, mirad vosotros por vuestra parte el texto 4, que no me da tiempo ahora, y es un texto que también es bastante fácil, bastante bueno como ejercicio e incluso bastante propio de caer en el examen. Y también mirad, y esto es un ejercicio que he mandado a los grupos de presencial y semipresencial, que es el último texto, que es también un texto argumentativo sobre
la tauromaquia, sobre los toros, ¿vale? Que tenéis al final del tema, de Juan José Millás, del año 2010, ¿vale? Hace ya 13 años este texto, pero funciona, ¿vale? Aquí unas preguntas típicas también de examen. En los de presencial, esto lo podemos hacer en clase juntos, lo de analizar palabras, ¿no? Porque ya los hicimos en el tema 1, pero bueno, sobre todo las dos últimas las podéis hacer solos, la primera es un poco más difícil, y contestar a estas preguntas bien. Este es un texto que lo recojo y cuenta para nota de los trabajos de clase. Y luego también mirad los géneros periodísticos de opinión, ¿vale? Voy a intentar decir muy rápidamente. Los textos de información ya vimos que eran noticia, el reportaje, la crónica, que era un género mixto, que tenía un poquito de opinión, y la entrevista. Mientras que los géneros de opinión son el editorial, ¿vale? El editorial, no la editorial, ¿vale? El editorial, el artículo de opinión, la columna y la crítica, ¿vale? La crítica que es sobre películas, exposiciones, etcétera, ¿vale? El editorial es un texto expositivo argumentativo donde se expone la línea de pensamiento del periódico, ¿vale? Y nunca va firmado. ¿Por qué? Porque lo hace un equipo editorial del periódico, representa las ideas del periódico. No está firmado. Este es lo más importante, ¿vale? Si no pone el nombre del periodista debajo, probablemente estemos ante un editorial, ¿vale? Y es algo de actualidad. El artículo de opinión es un texto argumentativo por alguien experto en un tema, ¿vale? Un economista, un sociólogo, lo que sea. Y es un colaborador no habitual del periódico, ¿vale? Nosotros no lo sabemos, pero simplemente quedaos con que es argumentativo, puede ser extenso, ¿vale? Y da datos objetivos y su propio conocimiento del tema. Y se diferencia mucho de la columna, ¿vale? Porque la columna es un texto argumentativo muy breve, más breve, ¿vale? Es algo que cabe en una página o menos, de un colaborador habitual del medio, pues Juan José Millás, Manuel Vicent, Rosa Montero, ¿vale? José Ovejero también incluso, ¿vale? Son textos que los hace algún famoso, algún escritor famoso, ¿vale? Y es muy importante esto de que sea un escritor famoso porque escribe muy bien. Las columnas tienen gran calidad artística, ¿vale? Suele firmarlo un colaborador habitual, es sobre un tema de carácter general que no necesariamente muy actual, ni tampoco es algo de lo que sea experto, pero es esto, que tiene un carácter más literario y rasgos de estilo más marcados, ¿vale? La columna es como este que tenéis al final del texto, el de Juan José Millás, es una columna, ¿vale? Para que veáis cómo es, cómo tiene ironía, recursos literarios, y no es algo en el que sea un experto pero bueno. La crítica es un texto argumentativo sobre una película, sobre una obra artística, ¿vale? Una crítica de un libro, de una obra de teatro, ¿vale? Entonces alguien pues da razones de por qué es bueno o malo o lo que sea. Y la carta al director, que no lo he dicho antes, la escriben los lectores. Es un lector, escribe al periódico y da su opinión acerca de un tema. Entonces se suele presentar, no es alguien conocido, suele incluir una vivencia personal, no suelen ser muy extensas. Y bueno, en principio yo en un examen no suelo poner una carta al director, pero que sepáis lo que es por si hago unas preguntas sobre esto. ¿Vale? Los textos periodísticos de opinión también entran en el examen. ¿Vale? Este tema es denso, pero bueno, que sepáis todo lo que tenéis aquí delante y id estudiando ya porque tampoco es tanto, son 23 páginas, el otro tema son 20 y algo, o sea que tenéis unas 50 páginas para el examen, que es todo un trimestre, ¿vale? Y con esto pues ya he terminado la clase de hoy. Espero que os haya servido y mucho ánimo con el estudio. Hasta luego.